En el derecho mercantil es muy común hablar o escuchar sobre el término lucro, y esto es muy propio de los comerciantes y por ende, al momento de hablar de comerciantes se hace la distinción de que son empresarios y demás cuestiones que se dedican al intercambio de bienes y servicios. Pero ese no es el tema de esta charla. Lo que sucede acá con el lucro es que muchas personas lo ven desde un punto de vista negativo, desde un punto de vista que es pecado, desde un punto de vista que es algo muy, digamos, hasta cierto punto que va a dañar. Si bien es cierto el lucro por todas estas cuestiones que se ha tenido del intercambio negativo en el comercio nacional e internacional y sobre todo el capitalismo salvaje, es que se le da una denotación de maligno, pero en sí el lucro no tiene nada de malo, toda vez se realice bajo las normas que se rigen dentro de un país y sobre todo de la ética y la moral. Ahora bien, ¿por qué es que el lucro logró tener esta marca o este lunar, como dicen por ahí, en estos lares, acerca de su descripción? Lo que sucede es de que esto es historia económica. Anteriormente había solo una forma de cómo dirigirse al momento de tener la producción de un país. Muy bien, entonces sucedió de que se realizó algo que se conoce como el protestantismo, es decir, cuando viene este señor Martín Lutero y se desliga de la Iglesia Católica como tal, y entonces ellos van a fundar, o se va a dividir, mejor dicho, en dos grandes líneas. La primera es que se queda bajo la concepción románica, es decir, los países que están todavía regidos por el Vaticano en sí, en aquel entonces, en los 1500 o 1400, por ahí. Y de este otro lado se van a generar las naciones que no van a estar regidas directamente por el Vaticano. No son de carácter romanista, sino que, como la palabra bien se les indicó, son protestantes. Entonces, ¿qué va? Vamos a tener ahora que en el mundo y a través de la historia dos vertientes. La primera es la doctrina de carácter romanista, entiéndase esta, lo del Vaticano, lo religioso del Papa de aquel entonces, y por este lado vamos a tener a toda la gente o toda la mara de Martín Lutero, aquellos que se vinieron a protestar contra la iglesia y demás cuestiones. Entonces, en el área de lo romanista, lo que vamos a tener es que se va a centrar en una producción y voy a traer a colación el siguiente ejemplo. Supongamos que una persona se va a dedicar a carpintero, pero realmente no tiene los medios para comprar algún serrucho, algún martillo o algún burro ahí para poner todo lo que le van a encargar. Y entonces va a venir otra persona y le va a decir, mira, pues yo no tengo la habilidad para ser carpintero, pero lo que puedo dar es la forma, o mejor dicho, lo que puedo dar son las herramientas, porque yo tengo un martillo acá y también tengo un serrucho, entonces yo con mucho gusto te los puedo prestar. Y cuando termines de hacer mesas o bancos o lo que sea, me devuelves mi herramienta, pero ojo acá, porque aquí es donde viene la diferencia, me devuelves también como premio, digamos, un mueble, es decir, ya sea un banco o una silla. Entonces imagínense que por cada producción de esa forma se iba realizando, esta persona por el único hecho de tener las herramientas y poder prestarlas, iba a recibir a cambio un bien material. Ahora, si tenemos del lado del protestantismo, lo que sucede acá es la misma historia. El carpintero era carpintero, tenía la habilidad, sabía cómo hacer los muebles, pero no tenía la forma o no tenía las herramientas. De este lado, la persona que sí podía tener la capacidad, no necesariamente le prestaba las herramientas, sino que le daba medios económicos, es decir, pecuniarios, monetarios, financieros, para que él comprara las herramientas. Entonces, ¿qué sucedía acá? Lo que sucedía acá es de que se daba, en lugar de darle las herramientas, le daba una cantidad de dinero, él iba a comprar las herramientas, el carpintero terminaba de hacer su trabajo, los vendía, y lo que le devolvía era lo que le había prestado, más un pequeño interés. Y aquí es donde viene la diferencia y porque es que el lucro, la palabra lucrar, se ve tan como que pesado, como que mal. Muchas personas dicen que eso hasta es pecado, que es negativo, que debe estar censurado, que debería estar prohibido. El lucro es algo muy distinto a la usura, que ese sí en el ordenamiento jurídico guatemalteco está dentro del Código Penal. Entonces lo que sucede acá es que posteriormente se fue realizando de una manera sistemática y se logró consolidar entonces lo que hoy se conoce como el sistema capitalista, que no es más que tener capital relativo al dinero, relativo a tener algún ingreso extra y por ende invertirlo. Entonces en nuestro presente lo que sucede es de que la parte donde se realizó el bien, donde no se dio intereses, sino que se dio una silla, una mesa, eso fue constituyéndose poco a poco a través de la historia como lo que hoy se conoce como el socialismo. Y de este lado, donde se pagaban los intereses y poco a poco se iban ayudando unos con otros con el intercambio de dinero y el cobro de intereses, se fue consolidando como lo que hoy conocemos como el capitalismo. Lamentablemente todo iba a marchar bien y todo iba viento en popa en ese entonces porque todavía no se tenía una idea de globalización como hoy en día. El problema que se dio con el capitalismo es que poco a poco fue surgiendo el capitalismo salvaje y ahí es donde, perdónenme la expresión, pero la cagaron, ¿va? Porque entonces ya no era solo el hecho de que yo tengo un dinero extra, el cual te puedo prestar para que yo pueda ganar dinero, sino que ya era, yo tengo un dinero extra, el cual yo te puedo obligar a que lo tengas y me tienes que dar un dinero adicional. Entonces esa pequeña diferencia fue la que puso de que las personas o los países que estaban de este lado de lo que hoy se conoce como socialismo fueran a quedar bajo el imperio de lo que hoy se conoce como capitalismo. Entonces si este capitalismo fuera como el que se produjo en aquel entonces, no habría tales países como los que hoy tenemos. Entonces las personas pues, no se morirían de hambre y no habría necesidad de decir de que si el Vaticano vendiera todas sus riquezas, pues se acabaría el hambre y bla, 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 bla. Esta es la historia de que por qué la palabra lucro está muy mal visto, o si alguien les dice o le hablan de lucro, entonces se tiende a tipificar esta palabra de una manera muy negativa y como les digo, hasta pecaminosa, pero realmente ustedes se dan cuenta de que el lucro pues simplemente se puede decir de que si yo tengo una escoba y alguien necesita que yo le barra, entonces yo le cobro tal vez, digamos, el equivalente a unos 3, 4 dólares, yo le dejo inmaculado su lugar ahí, la calle, y yo ya me hago alrededor de
de $5. Entonces, ¿por qué hablo en dólares en los videos? Es porque muchas personas me están viendo en otros países, sí, y si yo hablo de quetzales, como siempre lo digo, lo correcto en economía es hablar de unidad monetaria, pero si hablo en quetzales están así como que es un quetzal, es equivalente a un sol, a un euro. Entonces, mejor hablar en dólares y así todo el mundo entiende, ¿va? Porque así ya solo, si es en quetzales lo cambian a 8, que es como está ahorita. Pero la cuestión es de que el lucro pues, no es nada malo, y en derecho mercantil se usa mucho, y muchas personas se ofenden al momento de que dice la empresa va a lucrar, entonces se quedan como que, lucrar, eso debería estar prohibido. Pero no es así.